Vamos a leer la palabra de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, y de todos los lugares, a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mientras que vivimos, nos encontramos con muchas situaciones. Entre ellas hay muchas situaciones que como seres humanos nos cuesta sobrepasar. Cada vez que nos encontramos con esas situaciones, las personas todos por igual se preguntan, ¿será que hice algo malo para que me suceda esto? ¿Por qué siempre tengo que pasar por estas dificultades y vivir tan duramente? ¿Por qué siempre tengo que pasar por estas dificultades? Muchas veces las personas se encierran en sus problemas y en sus situaciones. Pero si leemos la palabra que les acabo de leer, lo que Dios dijo es que las cosas no son como tú los piensas. Un día Dios me habló de esa manera. Creo que ya habían pasado como 10 años de que mi esposa y yo estuviéramos ya ministrando. Un día fui al hospital porque no me sentía bien, pues me hice un examen y mientras conversábamos nos hicimos muy amigos del director de ese hospital. De repente el doctor me dijo, «Pastor, me gustaría hacerle un examen también a su esposa». Pues yo le dije gracias. Después de un buen rato de haber hecho los exámenes de mi esposa, el semblante del doctor comenzó a cambiar. Entonces dejó de seguir haciendo esos exámenes y me dijo, «Pastor, no estoy seguro porque no es mi especialidad, pero me gustaría que su esposa fuera a otro hospital para poder hacerse unos exámenes más. No espere más, pastor». Así fue que el doctor me pidió que vaya inmediatamente para que haga los exámenes. Nos salimos de ese lugar y fuimos a un hospital general e hicimos los análisis y el resultado salió que era un tumor. Así que inmediatamente me comuniqué con alguien que conozco, explicándole la situación y me ayudó a hacer una cita en un hospital en Seúl. Hice una cita y al día siguiente llevé a mi esposa al hospital. Fuimos y mi esposa se hizo los exámenes y después hablamos con el doctor. El doctor estaba muy contento preguntándonos cómo habíamos llegado allí, diciéndonos que habíamos llegado a un momento de inicios del tumor, que eran comienzos del tumor. Nos dijo de que vinimos muy bien. Nos dijo que hicimos bien en venir, que no había nada de qué preocuparnos, que no es ningún problema y que era algo muy simple. Me sentí muy tranquilo al escuchar al doctor. Luego internamos a mi esposa. Ese día era viernes de noche, así que yo tuve que regresarme a la ciudad del este de Daegu, donde yo ministraba. Pasó el sábado, domingo, lunes, y fue el martes que salieron los resultados, y creo que fue como eso de las 10 de la mañana cuando mi esposa me llamó por teléfono. Atendí el teléfono, pues mi esposa me dijo que terminaron de hacer los exámenes de la biopsia
Y de repente mi esposa comenzó a hablarme muy seriamente. Algo que era totalmente de lo que había dicho el doctor al principio, de que el tumor estaba en sus inicios. Los resultados demostraban que el cáncer estaba en segundo grado y pasando a la tercera etapa, y me quedé muy asustado al escucharla, que el cáncer ya había avanzado hasta los ganglios. Cuando recibí la llamada, acababa de salir de mi despacho con la Biblia en la mano para ir a compartir en la reunión con las hermanas. Pero después de escuchar a mi esposa sentí que mi corazón se derrumbaba y me quedé sentado en el piso. De repente me llegaron muchos pensamientos. Yo recibí la salvación en el año 1981 y hasta el día de hoy he servido a Dios y al Evangelio. Pero, ¿por qué me suceden estas cosas? Ese fue el primer pensamiento que tuve y eso comenzó a llenarme la cabeza de pensamientos. Me preguntaba, ¿qué malas cosas hice yo para que me sucediera esto? Nadie me decía que yo hice algo malo, solo yo pensaba de esa manera y me sentía muy mal. Y no podía controlarme y me sentía muy difícil. Había muchos conflictos acerca de esto y estaba tan enojado que tiré la Biblia que tenía en la mano. ¿Qué mal hice para que me pase esto? Para que yo pase estas dificultades. Y dije, ya no volveré a creer en Dios. Y comencé a gritarle a Dios. La Biblia quedó tirado en una esquina del cuarto. Sin embargo, la dificultad de mi corazón seguía allí y me hacía sentir cada vez más difícil. En ese momento me sentía como si hubiera entrado en un túnel, en un automóvil, pero que el túnel era demasiado largo y cuando uno llega a la mitad del túnel y ve todas las luces del túnel apagadas y se apaga el automóvil y uno queda solo en la oscuridad. Es como si no hubiera luz ni adelante ni atrás y está en medio de la oscuridad. Yo me sentía así en ese momento. Y por más que uno lucha por querer salir de allí, pero uno no puede. En ese momento yo clamé a Dios. Dios, yo soy un hombre salvo. Cuando yo recibí la salvación, tú me diste una palabra. Haz que por lo menos me acuerde de esa palabra, Dios. Era muy extraño que aunque uno conoce muchos versículos y todas las palabras que uno predica, pero en ese momento no recordaba ninguna palabra. Y eso me hacía sentir muy desorientado. Cuando recibí la salvación, cuando yo recibí la salvación, Dios, tú me diste una palabra. Le pedí a Dios que hiciera recordarme de una palabra. Pero ni siquiera me acordaba de esa palabra. Pasó un largo rato, pues de repente me acordé de una palabra que nunca había leído con atención o que haya leído o que me haya llegado a mi corazón. Pero la palabra de hoy, al principio, Jeremías capítulo 29, versículo 11 al 14, esta palabra comenzó a tocar mi corazón. Pues cuando le pedí a Dios y esa palabra llegó a mi corazón, de repente me enojé mucho. Porque la situación en la que me encontraba era que mi esposa tenía cáncer y que era un cáncer de segundo grado en los ganglios y que ya se había expandido hasta los ganglios. Y uno escucha muchas cosas de lo que se dice, ¿no?, acerca del cáncer. Que si uno tiene cáncer va a morir. También dicen que por más que uno se opere, no puede vivir por mucho tiempo. Pues cuando oía esas cosas, no le daba mucha importancia. Pero al escuchar que mi esposa era la que tenía cáncer,
En ese momento, esos pensamientos comenzaron a dominar mi corazón, haciéndome pensar que todo ya había terminado. Ahora mi esposa va a morir. Y si yo vivo, lo mucho que podré vivir serán 10 años. ¿Cómo podré vivir de aquí en adelante? ¿Cómo podré seguir trabajando? El pensar que mi esposa ya no estaría conmigo me hacía sentir vacío y muy difícil. En aquel entonces mis 2 hijos todavía no estaban casados. A mí me comenzaban a venir miles de pensamientos. Busqué y clamé tanto a Dios que me dio la palabra de Jeremías, capítulo 29, del versículo 11 al 14, diciéndome que esto no era ningún mal para mí. Lo que estaba sucediendo delante de mis ojos, la realidad era que mi esposa estaba acostada en el hospital a causa del cáncer de 2º grado, y como tenían que operarla, y aún estando en esa situación, escuchaba todas las cosas que se decían, de que aún después de la operación y del tratamiento, hay personas que mueren sin poder vivir por mucho tiempo. Todos esos pensamientos me dominaban y me hacían sufrir. Entonces volví a traer la Biblia que tiré y abrí la palabra que les mostré hoy. Dice Jehová, Dios me decía, Hijin, tus pensamientos no son como tú piensas. No te ocurrirá ningún mal. Hijin, esto es para darte pensamientos de paz y para darte esperanza en el futuro. De repente me enojé mucho más. Y si esto no es ningún mal, ¿qué es el mal? Otra vez tiré la Biblia diciendo, no necesito a Dios. La Biblia que tiré andaba por ahí, pero la palabra que quedó en mi corazón comenzaba a dar vueltas y vueltas en mi cabeza. Y cuanto más pasaba el tiempo, todo ese pensamiento negativo que me decía que va a morir, no va a salir bien, poco a poco fueron desapareciendo. Y la palabra comenzaba a dominar y a controlar mi corazón. Y así fue que milagrosamente mi esposa se sanó del cáncer y yo recibí la misericordia de Dios. Después de terminar la reunión de las hermanas y luego de decidir la fecha de la operación, llamé al pastor Oxupar. En aquel momento el pastor se encontraba en África. Él no pudo atender la llamada ya que estaba en una reunión por la mañana y creo que fue por eso que no pudo atenderme. Luego llamé a la pastora esposa del pastor y quedé en esperar. Mientras esperaba la llamada del pastor, el pastor me llamó personalmente. La primera palabra que me dijo el pastor al llamarme fue, el cáncer no es nada. Para mí era algo muy grave, pero él me dijo que no era nada. ¿Qué podía decirle yo? Le contesté, sí, pastor. Y la segunda palabra del pastor fue, espero que la operen rápido. Justamente estaba averiguando por medio de algunas personas conocidas la fecha de la operación y sería como 2 meses después. Habían fechas disponibles para la operación 2 meses después, pero el pastor me dijo que me apurara con la operación. El pastor me dijo, pastor, si toma Tobiol, se va a sanar. Sí, pastor. Luego el pastor me lo dijo una vez más. El cáncer no es nada. Sí, pastor. Apúrate con la operación. Sí, pastor. Sí, toma Tobiol y se va a sanar. Si toma Tobiol, se va a sanar. Sí.
Sí, pastor. Yo solo respondía sí, sí, sí. Solo respondí 6 veces. Luego colgué el teléfono. Lo maravilloso es que después de averiguar la posible fecha de la operación, me dijeron que sería 2 meses después, pues acepté la fecha ya que no había otra opción. Y mientras esperaba los exámenes para ver los resultados, mi esposa vio a una señora que estaba delante de ella, que estaba hablando con el doctor. Pero mientras conversaba esa señora con el doctor, de repente esa señora se enojó y salió corriendo. De repente la señora gritó al doctor diciendo, ustedes se pusieron de acuerdo con el otro doctor, ¿verdad? Porque resulta que la señora primero fue a un hospital y el doctor le dijo lo mismo que le decía el doctor. Entonces, la señora pensó que los 2 doctores se habían puesto de acuerdo para decirle el mismo resultado. Claro, que la señora había pensado que cómo era posible que los doctores le digan exactamente lo mismo. Pues la señora le dijo al doctor de que ellos se habían puesto de acuerdo con el otro doctor para decirle a la señora. Pues por esa razón la señora se negó a recibir la operación y salió corriendo. La madre de la señora que la acompañó tenía mucha vergüenza de lo que había hecho su hija y le pidió disculpas al doctor y luego salió. Luego el doctor salió y regresó después de un buen rato. Yo estaba muy nervioso. ¿Qué hago? Pues llegó el turno de mi esposa y escuchamos el resultado de los exámenes. El doctor dijo que el cáncer está en su segunda etapa y que estaba empeorando. Al principio pensé que el cáncer estaba en sus inicios, pero ya está en su segunda etapa y tenemos que apurarnos con la operación. Entonces el doctor me dijo que en la misma tarde, cuando termina su trabajo, él se iba de vacaciones y que después de una semana volvería otra vez a trabajar. Por lo tanto, él dijo que el primer día, después de sus vacaciones, había disponibilidad para la operación. Entonces el doctor nos dijo, ¿desea que operemos a su esposa ese día? Yo estaba seguro que no habían fechas disponibles. Estaba seguro de que solamente había 2 meses después. Entonces yo le dije, sí, sí, doctor. Yo estaba seguro de que no habían fechas disponibles. Pero en ese corto lapso, el pastor me había llamado y me dijo que me apure con la operación. Supuestamente me tenían que decir que se podía 2 meses después. Yo solo respondí que sí. Y Dios maravillosamente adelantó la operación para hacerlo en una semana. La verdad que hasta ahora no entiendo muy bien, pues la operación estaba prevista para la semana siguiente. Dejé a mi esposa en el hospital, me regresé a la iglesia y volví al hospital después de una semana, el día de la operación. La operación duró un largo tiempo, estaba muy nervioso, pero todo salió muy bien y le trasladaron a mi esposa a la habitación. Y maravillosamente me acordé que me dijo el pastor, con el tobiol se sanará, y ya ahí estaba el tobiol. Sorprendentemente, a través de su siervo y de la palabra de Jeremías, capítulo 29, del versículo 11 al 14, la palabra llegó a mi corazón y me hizo ver que no era ningún mal, sino que era para darme paz. Al principio pensé que el cáncer iba a acabar con la vida de mi esposa y la mía. Me sentía desesperado, como si esto fuera una maldición o un sufrimiento para mí. Pero a través de esta situación, mi corazón pudo aprender a buscar a Dios y también a aceptar la palabra del siervo que Dios estableció. Yo solo acepté y respondí sí, aunque yo me sentía desesperado en ese momento.
teniendo solo mis pensamientos. En cambio, por el hecho de solo aceptar la palabra, no solo cambió mi pensamiento, sino que todos los problemas que tenía mi esposa se fueron solucionando uno por uno. Me sentía asombrado y decía, wow, al ver que de esta manera también se podía resolver los problemas. Realmente no podía creerlo. Pero como el pastor, quien es el siervo de Dios, me dijo, debes apresurarte con la operación. Ah, sí, pastor. El cáncer no es nada. Aunque para mí el cáncer era algo muy grave, pero yo le respondí, sí, pastor. Y al responderle sí, ese cáncer que era algo tan grave para mí, se volvió a hacer nada. La palabra entró a mi corazón y eso me sacó de ese pensamiento negativo, me sacó de la dificultad y del sufrimiento que causaba el cáncer. Y que con la palabra pudimos vencer y ahora mi esposa está sana y estamos sirviendo el Evangelio juntos. Un año después, reapareció el cáncer. Lo mismo sucedió en ese entonces. Decían las personas que si reaparecía el cáncer podía morir. Otra vez ese pensamiento comenzó a dominarme, pero dije, no, la palabra peleó y venció a mi esposa y también venció los pensamientos que tenía. Este rebrote también no es para mal, sino es para darme paz y esperanza. Dios desea mostrarnos tanto a mi esposa como a mí un mundo mucho más maravilloso. Luego mi esposa se volvió a operar y ahora está mucho más sana que nunca sirviendo el Evangelio. Cuando queremos enfrentar y el pensamiento de querer solucionar los problemas con nuestros pensamientos nos dominan, muchas veces nos lleva a un mundo totalmente diferente a la palabra de Dios. Cuando yo era pequeño, realmente quería estudiar para vivir una vida mejor. Y no vivir una vida difícil. Y de verdad me esforzaba por querer estudiar para que mejore mi vida. Y me esforzaba mucho, pero me sucedió algo que no me dejó hacerlo. Para ir al colegio hice ejercicios. Gracias a eso, también pude ingresar al colegio. Pero mientras hacía ejercicios, me lastimé. Y ya no podía hacer los ejercicios, pues ese fue mi destino. Y encima tuve tuberculosis pulmonar y cuando me había dado cuenta que ya no podía seguir viviendo, busqué a mis familiares. Al final tuve que volver a mi pueblo natal, pero ni aún allí podía estar. Me echaron de mi casa y realmente pasé momentos pero muy difíciles. Como no tenía dónde ir, a veces pasaba la noche una vez en un lugar, otras veces en otro lugar, tratando de buscar un lugar en donde no llueva, aguantando el hambre, comiendo lo que encontraba, viviendo como podía. A veces iba a la montaña a comer las raíces de algunas plantas, hasta que un día encontré a una persona muy especial que creía en Dios. Era una persona muy especial. Esa persona se acercó y me dijo, Hee-jin, vamos conmigo a la iglesia. Sin decirle nada,
la seguí y fui a la iglesia. Pero en realidad no era una iglesia, sino llegamos a una choza del campo. En ese lugar había como unas 10 personas en donde una señora, una mujer, estaba hablando. Entonces dije, en las iglesias hacen así, su culto de esta manera, porque para mí era la primera vez, pues me quedé sentado porque era un lugar muy cálido. Sin darme cuenta me quedé dormido un buen rato. Luego me desperté y me dieron de comer, me sirvieron la comida. Ya hacía mucho tiempo que no había comido. Comí y luego, después de comer, la señora trajo una Biblia, se sentó y me compartió la palabra de Dios. Ya que nunca había ido a una iglesia, no sabía absolutamente nada acerca de la palabra de Dios. Pero mientras escuchaba la palabra que me predicaba, pues la verdad no tenía fuerza ni voto para decir que estaba bien o que estaba mal o para rechazar. Ya todo había terminado en mi vida. Quedé escuchándola nada más. Sí. Así fue que sucedieron las cosas. Me explicaba bien para que pudiera entender. Y al escuchar podía entenderlo todo muy bien. Estaba escuchando un buen rato. Al principio me decía que era pecador y luego me explicaba que no tenemos más pecado. Y cuando me preguntaba el por qué ya no teníamos pecado, pues me dijo que era porque Jesús vino a este mundo y cargó con los pecados, murió y resucitó, y que por eso nosotros ya no teníamos pecados, y que somos justos y santos. Así fue que entre las palabras que me compartieron fue la de Isaías capítulo 53, versículo 6, que Jesús cargó en él el pecado de todos nosotros y que ese hombre fue Jesús. Y que a causa del pecado yo tenía que ir al infierno, pero que Dios, para salvarme, envió a su Hijo Jesucristo para que Él cargara todos nuestros pecados, pues Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó y me justificó. Eso es lo que me compartieron. Entonces yo dije, sí, y acepté. Acepté la palabra. En ese momento no tenía fuerzas para no creer o para rechazar. Ya mi vida estaba acabado. Sí. Sí. Pero lo maravilloso fue que la palabra que había escuchado no se apartó de mí, sino que seguía dando vueltas y vueltas en mi cabeza y quedó grabado en mi corazón. Y así fue que me libré del pecado. Dios me salvó. Y fui justo gracias a Él. Cuando yo me veo a mí mismo, soy un inútil. Pero a través de esa palabra, en realidad solo escuché la palabra que me predicaron, pero esa palabra comenzó a tomar lugar en mi corazón, en mi pensamiento, y mi pensamiento y mi corazón fueron cambiando poco a poco. Pasó un largo tiempo que un día, un poco antes que llegue el invierno, le pedí a Dios que me diera una pequeña choza. Dios, hace mucho frío en invierno. Para poder pasar el invierno, aunque podía pasar la noche en un rincón de la cocina en casa ajena, pero le pedí a Dios que me diera una choza, ya que en invierno hace mucho frío. Por favor, deme un cuartito para que yo pueda pasar el invierno.
Aunque me preguntaba quién sería capaz de dar una choza a una persona que estaba enfermo de tuberculosis pulmonar, que estaba vomitando sangre. Sin embargo, después, Dios me dio la casa. Una casa muy buena. Y allí pude vivir. Traía leñas para hacer fuego y calentar el cuarto. Y así pude pasar el invierno de ese año. Un día, mientras leía la Biblia, tenía mucha hambre. Y como no sabía orar, oraba con los ojos abiertos porque nadie me enseñó a orar. No había quien me enseñara, pensé que estaba bien orar así. Solo decía, Dios, tengo hambre. Los padres dan de comer a sus hijos. Dios, yo fui salvo por ti. Tengo hambre, tengo mucha hambre. Por favor, deme algo de comer. Abracé la Biblia, me acosté y me quedé dormido. Pero al día siguiente, al amanecer, me despertó la luz del sol porque traspasaba el papel que estaba pegado en la puerta, porque así eran las puertas de antes en nuestro país. La luz era tan radiante que me levantó. Al abrir la puerta del cuarto, había un pequeño espacio enfrente en donde solo se podía uno apenas sentar. Y luego estaba el patio. Cuando quise ir al baño y abrí la puerta, frente a la puerta había un pequeño lugar enfrente en donde se encontraba un plato de comida. Vi cómo subía el vapor de la comida y en un pequeño plato había un poco de kimchi hechas de hojas de nabo que recién habían traído del campo. Ese plato estaba frente a la puerta del cuarto. Yo me dije, ¿quién será que trajo esto aquí? Y de repente me acordé que anoche, por tanta hambre, había orado a Dios para que me diera comida. ¿Será que Dios escuchó mi oración? ¿Será? No estaba seguro en realidad. O quizás, seguramente alguien sintió lástima por mí y me lo trajo. Aunque, a decir verdad, la noche anterior tenía tanta hambre que más que orar, me puse a quejar y a la vez a pedir algo de comer diciendo que tenía hambre. Por favor, deme algo de comer. Hasta los padres dan de comer a sus hijos. Dios, tú eres mi Padre. Por favor, deme de comer. Y me quedé dormido, pero al día siguiente, en la mañana, apareció el plato de comida. Traje el plato de comida a mi cuarto y recuerdo que lloré tanto que no tenía fuerzas. Creo que me quedé llorando más de 30 minutos. No por el plato de comida ni por el hambre, sino lloraba porque pensaba, ¿quién soy yo para que Dios me dé comida? Yo solo oré porque tenía hambre y Dios me lo dio. Cuando dije que tenía frío,
Dios me dio una casa muy buena para vivir. El Dios quien me dio la casa también me dio la comida. Entonces, aunque las personas del mundo o mis familiares me hayan abandonado, aunque todos me han abandonado y me han rechazado, pero Dios no me abandonó. Él sabía que iba a sufrir por el frío y me dio una casa. Sabía que iba a tener hambre y me dio comida. Yo pude ver cómo Dios obró y me ayudó en mi vida. Yo dije mientras comía, entonces ya tengo todo. Si Dios me guía, si Dios guía mi vida, aunque ahora esté aquí, el que me dio la comida y la casa, también sanará mi enfermedad y me dará todas las cosas que yo necesito. Luego comencé a leer la Biblia en San Juan capítulo 5 y una vez le dije a Dios, el enfermo de 38 años estaba acostado en el pórtico. Jesús fue a buscarlo, sabiendo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Él le respondió, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Pero Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Pero lo asombroso fue que el hombre de 38 años, quien estaba acostado y no podía caminar, de repente se levantó, tomó su lecho y anduvo. Leí varias veces esa palabra. Ese día me detuve de leer esa palabra y dije, Jesús, ese hombre no había recibido la salvación, pero tú fuiste a buscarlo y lo sanaste. Pero yo soy salvo, Dios. Jesús, sáneme, por favor, sáneme esta enfermedad. A un hombre como yo que fue abandonado y desechado, que hubiera vivido una vida oscura, pero me gustaría presentarle a Jesús por lo menos a un amigo o a una persona. Y así podría morir tranquilo Jesús. Si voy con este cuerpo discapacitado, con tuberculosis pulmonar que vomita sangre, pues una vida así no es un ejemplo para los demás. Por favor, sáneme mi enfermedad, Dios. Pues si no le importa, déjeme como estoy. Es como si le exigiera que me dé la vida prácticamente. Pues en ese momento me sentí así y le dije así porque no sabía qué hacer. Pensé que así era orar. Y luego me olvidé. Pasó el tiempo y llegó un día que me sorprendí mucho, porque yo vomitaba mucha sangre, pero dejé de vomitar sangre. Aunque me costaba comer, pero ya no era así. Un día ya dejé de toser. Maravillosamente, después yo fui al hospital
para hacerme los análisis y me dijeron que la tuberculosis se había curado. Y ahora yo estoy muy bien, pues me sané de la cintura y de la tuberculosis también. En aquel entonces, cuando me hice los análisis en el este de Daegu, me dijeron: pastor, creo que su pulmón no está muy bien. En ese momento me reí. La verdad es que me reí. La persona me preguntó: ¿por qué se ríe, pastor? Es que hace 30 años atrás casi muero por haber tenido tuberculosis pulmonar, pero sobreviví. Ah, está bien, pastor, entonces. Creo que lo que aparecen en los análisis son marcas nada más. Desde aquel entonces, he pasado por muchas situaciones. Sin embargo, Dios me sanó para que viva sano delante de Dios. Solo le dije a Dios: Dios, acuérdate de que soy salvo. Por favor, cúrame de esta tuberculosis pulmonar y de la cintura. Así como estoy, no podré ser ejemplo para los demás. Así le dije yo a Dios. Prácticamente le exigí a Dios que me sanara. Pero Dios cambió completamente mi vida. Sanó mi cuerpo, me curó de la tuberculosis pulmonar. No tenía a dónde ir, estaba abandonado, pero Dios no me abandonó. No me dejó, sino que me permitió vivir una vida llena de bendiciones en el Señor. Yo estaba lastimado, con tuberculosis pulmonar, abandonado por mi familia, me habían echado de mi casa. ¿Tan mal me puede ir en la vida? ¿Por qué nada me salía bien? ¿Acaso no puedo vivir bien como los demás? ¿Acaso no puedo ser sano como los demás? ¿Por qué tuve que ser abandonado? Estaba lleno de quejas, angustias y sufrimientos hasta llegar a mis límites. Pero a través de esas situaciones pude encontrarme con Jesús. Si no hubiera pasado por esas situaciones, no me hubiera encontrado con el Señor. Dios me permitió esos problemas de la vida para darme esta gran salvación, para que pudiera vivir por este maravilloso evangelio. Aunque todos esos problemas al principio me parecían algo malo o me parecían una maldición, pero no era mal ni maldición, sino era una gran bendición para darme la vida eterna. Dios no solamente quiso guiar mi vida de esta manera, sino nos permite varias dificultades para guiarnos a todos nosotros hacia el mundo de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija.
y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Cuando vemos esta palabra, una viuda de Sarepta y su hijo estaban peleando con el problema del hambre que había llegado a esa tierra. Como no tenía otra salida para sobrevivir, estaba tratando de guardar el alimento que le quedaba, gastándolo poco a poco, y apenas podía hacer la comida del día, o del día siguiente, o de un mes, o de 2 meses, aguantando y esperando el día que rápidamente se solucione el hambre y venga el día de la abundancia, y así poder sobrevivir. Sin embargo, el hambre no se terminaba. No existía ningún plazo o fecha en donde se diga que se termina el hambre y llegue la abundancia. Pero un día Dios le dijo a Elías que vaya a Sarepta. Vete a Sarepta. He aquí he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Elías, quien escuchó esa palabra, fue a Sarepta, y había allí una mujer que andaba con un niño recogiendo algo de leñas. Esta mujer quería cocer lo último que le quedaba, que era un puñado de harina y un poco de aceite en una vasija para comer y morir, ya que no tenía otra salida. Creo que nuestro destino llegó hasta aquí. Por más que yo quisiera salvar mi vida y la de mi hijo, hasta aquí es lo que yo puedo hacer. Comer el último que me queda, aunque no sé hasta cuándo podré sobrevivir, pues viviré hasta donde pueda, pues si antes viene la abundancia, podré sobrevivir, si no, ya este es el fin. En ese momento la mujer y su hijo estaban recogiendo leñas a la puerta de la ciudad. Agachaba su cabeza tratando de recoger leñas y más leñas para con eso prepararlo, amasar la torta y comer lo último que le quedaba y dejarse morir. Imagínense a la mujer con su hijo fuera de la puerta de la ciudad. Estaba tratando de hacer algo, ¿verdad? Estaba recogiendo leñas. Pero cuando nos fijamos en la vida de esta mujer, no había paz ni esperanza. En la vida de esta mujer no había felicidad. Aunque la mujer estaba tratando de recoger leñas para sobrevivir, pero no tenía alegría. Así era mi vida. Cuando fui abandonado y andaba por la calle, haga lo que haga. En mi vida no había alegría, no había esperanza, no había felicidad ni gozo. Si se pone el sol, ¿dónde podré pasar la noche fría?
¿Cómo podré solucionar el hambre? ¿Hasta cuándo podré aguantar? En cualquier momento moriré en cualquier lugar. Tenía mucha inseguridad, sufrimiento, angustias, dolor y tristeza en mi corazón. Nadie estaba pendiente de mí. En mi vida no había ninguna esperanza ni alegría como esta mujer. Así vivía yo. Dios envió a Elías, a la mujer, quien estaba recogiendo leñas. Elías vio a la mujer y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua. Y también le pidió que le traiga un bocado de pan. Le pidió un bocado de pan, pero ella le dijo que no tenía pan. Y le dijo: como verá, yo y mi hijo tenemos solamente este puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite para hacernos comer y dejarnos morir. Para eso estamos recogiendo las leñas. Elías podía haberse disculpado, pero Elías no se disculpó, sino le dijo: no tengas temor. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ellos una pequeña torta cocida y luego haz como me has dicho. Pero si le doy este pan, yo no tendré que comer. ¿Cómo se atreve a decirme eso? Podía haberme dicho: tráemelo y yo lo hubiese dado, ya que voy a morir de todos modos. Pero me dijo: primero hazme para mí una torta de pan y tráemelo. Después, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dios le dijo a la mujer: tu harina no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. La harina y el aceite no faltará hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hasta ese día no escaseará la harina ni disminuirá el aceite. Hazme a mí primero y haz lo que te digo. Entonces Dios proveerá. Eso es lo que Dios le dijo a ella. Ay, pero ¿por qué mejor no me dice que le dé y que quiere quitármelo? ¿Por qué utiliza la palabra de Dios para quitarme el pan? Ella podía haber dicho así de esta manera, pero la mujer escuchó a Elías. Y si vemos en el versículo 15, está escrito así: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Asombroso, ¿no? Verdaderamente no se acabó. Esta mujer seguramente quería ser feliz. Realmente quería darle alegría, esperanza y felicidad a su hijo. Sin embargo, la mujer no podía contra la muerte, el temor, la tristeza y el sufrimiento que le había llegado a su vida. En su vida no había felicidad, no había alegría, no había esperanza. Solo había muerte, tristeza, sufrimiento y angustia nada más. Su vida estaba llena de oscuridades. Pero cuando Elías llegó a la vida de ella y ella aceptó su palabra,
Lo que ella hizo fue solo aceptar la palabra, pero comenzó a rebosar la esperanza, la alegría y la felicidad, y su vida cambió. Antes para ella recoger leñas era tristeza, era angustia, era sufrimiento, pero ahora recoger leñas, cocer y poner el aceite, traer el agua para amasar la torta es de mucha esperanza. Al sacar y al sacar y al sacar, cuando más sacaba, tanto más se llenaba. Podía comer uno, podía comer el otro, podían comer todos. Realmente lo que sucedió fue un milagro. ¿Cómo la mujer hubiera podido salvarse de la muerte por sí sola? ¿Cómo hubiera podido yo salir de mi enfermedad y de haber sido abandonado? Que estaba muriendo, vomitando sangre. Hijin, vamos conmigo a la iglesia. Dios hizo que me encontrara con un siervo como Elías. Y gracias al siervo de Dios, pude vivir la vida que tengo hoy. El cambio de vida que tengo hoy, al igual que la mujer. Dios envió a Elías para cambiar la vida de ella. Ya no era una vida de muerte, de sufrimiento, sino una vida de alegría, de felicidad y llena de esperanza. Aun cuando recogía las leñas, sacaba el agua y amasaba la harina, hacía lo que hacía, cambió su vida a una vida llena de alegría, esperanza y gozo. Así es como nuestro Señor Jesucristo cambió la vida de esta mujer. Y la del hombre que estaba enfermo por 38 años, que aparece en San Juan, capítulo 5. De la misma manera que cambió la vida de Hee-jin Park, quien fue abandonado y que andaba perdido por las calles. Él cambió mi vida. ¿Cómo? Dándome una vida sin tristeza, sin temor, sin desesperación, sin angustia. Pues la vida de la mujer cambiaba cada vez que escuchaba la palabra del siervo de Dios. Aunque al principio la mujer no tenía alegría, pero en el siervo sí había alegría. Había esperanza, había felicidad y había gozo. Cada vez que la mujer seguía la palabra de Elías, la vida de la mujer cambiaba a una vida de felicidad, esperanza, alegría y gozo. Después de aquel día, Dios me hizo vivir de la misma manera. Porque Dios a través de su siervo me dijo, el cáncer que tiene tu esposa no es nada. Debes darte prisa con la operación. Si toma Tobiol, se curará. Como yo no entendía bien, el siervo me lo repetía varias veces. Así como Dios cambió mi vida, hoy día Él quiere cambiar la vida de ustedes también. Por eso Él nos permite algunas que otras dificultades para unirnos con el Señor. Espero que todos nosotros vivamos una vida bendita en el Señor.